Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Real Estate. Vamos a hablar de las oficinas que, por supuesto, que en estos años dejaron de ser las que conocíamos. Y con esta nueva modalidad de trabajar desde las casas o desde hacer un trabajo remoto, todos los espacios se fueron reconfigurando. En nuestro vertical de LN Propiedades, en estos días estábamos editando una nota del arquitecto de la división oficinas del estudio de Zaha Hadid en Londres, y él decía que en estos últimos 2 años tuvo muchos más cambios en su trabajo que en toda su carrera. ¿Les ha pasado algo similar a ustedes? Sí, por supuesto, ¿no? La pandemia trajo cambios que ya se venían manifestando y obviamente los profundizaron. Y bueno, y ahora es todo un desafío a ver cómo se termina de acomodar. Dependiendo de la industria, algunas se acomodaron más rápido y otras todavía están viendo qué hacer, digamos. ¿Cómo está hoy el mercado de oficinas? ¿Quién compra una oficina? ¿Quién alquila una oficina? ¿Qué es lo que se demanda? Bueno, a ver, el mercado de oficinas, en lo que respecta a lo que es el alquiler, hoy está en una situación con paz de espera, digamos, ¿no? Si vos ves las variables principales como precio, vacancia, absorción, si lo comparás con el año pasado está más o menos similar, no hubieron grandes cambios. Esto está obviamente pendiente de lo que suceda en agosto y en octubre respecto a las definiciones políticas y económicas que sin duda influyen mucho en el negocio de real estate. Y respecto a lo que es la compra, eso es un capítulo aparte, dado la coyuntura argentina, muchas empresas con exceso de pesos, con imposibilidad de girar dividendos y con poca maniobra para hacer otras inversiones, se volcaron al real estate y compraron como refugio de valor con la expectativa, digamos, de proteger esos pesos. ¿Y qué hacen con esas oficinas? ¿Las transforman? ¿Las usan? ¿Las dejan stand-by? No, en general, todas las transacciones que hubieron, en la mayoría fueron oficinas corporativas AAA con inquilinos y aunque hoy la renta no sea muy atractiva, sí percibían una renta generalmente de empresas también AAA, digamos. Perfecto. Gonzalo, y hablábamos justamente de la incertidumbre y la quietud que genera en el mercado un año electoral. ¿Está sucediendo eso? ¿Está más frío el mercado? Bueno, creo que es importante lo que decía Fer recién, que habría que separar en dos, ¿no? Por un lado, lo que son las compañías que están pensando en mudarse y las compañías que invierten como resguardo de capital. En lo que tiene que ver con mudanzas, hay, más allá del tema coyuntural de la economía, de la macroeconomía, tiene que ver también con la incertidumbre de qué va a pasar con las oficinas, que ese es también un tema para desarrollar y charlar, ¿no? Claro. Que entender cuál va a ser la necesidad, si va a ser un modelo flex, que seguramente Valeria nos va a poder contar un poco más, sí, o si va a ser un modelo presencial al 100%. Entonces, al tener eso no del todo resuelto, y el año electoral hace que la toma de decisiones se demore un poco más en lo que son las empresas corporativas. Por otro lado está esto de las empresas que invierten en real estate como resguardo de capital, que la verdad que hemos tenido años récord de ventas por esta coyuntura que las empresas entienden, y se ha demostrado con el tiempo, que invertir en real estate es algo seguro. Claro. Que a pesar de que no proyectamos que los valores vayan a subir en un porcentaje muy elevado, sin embargo está comprobado que es algo seguro, que inclusive nos ha pasado que compañías que han comprado en un piso de oficinas, y durante el año hemos vendido a otras 2 compañías, una un 20% por encima de lo que pagó la anterior. Mirá. Y hasta otra un 50% en un mismo edificio. Y nos vuelven a llamar gente y dicen, ¿puedo comprar ese edificio? Y podés. Lo que pasa es que después, si querés vender, vamos a ver si hay mercado. Claro. Así que increíblemente, como decía recién Fernando y gente en la panel anterior, la verdad que prácticamente no hay stock. O sea, el desafío que tenemos es qué queda bueno para comprar, a pesar de toda esta incertidumbre con los alquileres. Crisis, ¿qué crisis entonces, ¿no? Del mercado de oficinas. Y toda crisis trae una oportunidad. Claro, total. ¿Y cómo viene justamente el mercado de oficinas flexible, que es otro mercado y que es un servicio, en realidad, diferente al real estate? Sí, y juntando un poco las preguntas que hacía, nosotros lo vemos desde otra óptica. La realidad es que para nosotros la pospandemia fue una neta oportunidad de desarrollo de los espacios flexibles, porque se pusieron arriba de la mesa
requisitos que hoy buscan las empresas, como la flexibilidad, como el sumar valor a los espacios, como entender el uso de los espacios, que claramente hacen que suba la demanda de este tipo de espacios flexibles, y por eso hay una curva que va creciendo, no solo en cuanto a la demanda, sino también a la ocupación del modelo que particularmente hoy ofrece WeWork. Es ligar el propósito a la vuelta a un espacio que tiene que ver con el trabajo, no es solamente la vuelta por sí misma. Entonces, este modelo habla de eso, ¿sí? De sumar servicios, de sumar también al colaborador un plus al momento de trasladarse para ir a un lugar, para retener talentos. Y desde el lado de la empresa, entender el uso del metro, ¿sí? Ya no es la cantidad de metros porque sí. Muchas empresas están dejando un poco esta huella en activos fijos y migran a tener el espacio indicado, justo, ¿sí? Una cantidad de espacio y sumar después salas de reuniones. Pero un espacio mejorado. Un espacio mejorado y que te ofrezca otra cosa, que te ofrezca una experiencia, no es estático, es dinámico y conversa con la cultura de tu empresa también, ¿sí? Hoy se reconfiguran las oficinas de acuerdo a la dinámica de la empresa, ¿sí? Capaz hay empresas que nos piden configurar un piso con salas de streaming. Bueno, conversa, digamos, con lo que hace la empresa, con la cultura, con que también el colaborador sienta que ir a la oficina tiene un valor agregado, ¿sí? Entonces es importante esto de entender el uso del espacio, no solamente el metro en sí mismo, sino el uso que se le da. Y en esto que decías de calidad versus cantidad de alguna manera, ¿cuáles serían estos agregados de valor? Si pudieras contarnos, aterrizar directamente cuáles son los servicios o qué son las cosas que demandan y que ustedes están hoy creando y todo el tiempo pensando para ofrecer, ¿no? Sí, hoy, digamos, lo que vemos y que se viene dando, ¿no? En el último año y consolidándose en el 2023, es esto que decía el flight to quality, ¿no? Entonces se dejan más cantidad de metros, se buscan menos, añadiendo servicios. Entonces vos tenés una cantidad de metros privados y otra cantidad de metros de uso compartido, que te diría que hasta puede triplicar en cualquiera de los edificios el espacio por el que vos estás pagando, estás rentando, que tienen que ver con esto, ¿no? Con usar quizás un auditorio, una sala de reunión, una sala de filmación. Y la venta hoy la vemos como una venta consultiva, ¿sí? No es una venta de real estate, sino es una venta que tiene que ver con lo consultivo. Bien. Y en los edificios de oficina tradicionales, ¿hay amenities? ¿Qué pide la demanda? ¿Cuál es el perfil de la demanda? A ver, hoy lo que se busca es la experiencia del usuario. Y esa, experiencia. Sí, la experiencia del usuario no solamente en el interior de la oficina, en el espacio de trabajo, sino también en el edificio, en el entorno, cómo accede el empleado a ese edificio. Y todo eso es vital para las empresas para atraer y fidelizar el talento. Entonces es una herramienta que utilizan. Entonces es importante que las oficinas de hoy miren qué es lo que están necesitando los jóvenes, los nuevos profesionales. Y bueno, si vos ves hoy las nuevas obras que se están incorporando en la ciudad, están incorporando espacios para que esas experiencias sean diferentes, digamos, ¿no? Espacios abiertos, espacios colaborativos, que no están dentro de la oficina, pero sí en el edificio. Consideramos que eso es algo importante y eso es un poco lo que están demandando las empresas. Y también libertad de elección, ¿no? Porque en WeWork tienen como un free pass en el que podés elegir a qué edificio ir a trabajar en distintos momentos. También está el desafío de ir acompañando con desarrollo de nuevos productos, ¿no? Y no pensar solo en la oficina y en el espacio físico, sino también en esto, en tener un pase que te da acceso no solo a las locaciones de WeWork en Argentina, en LATAM, en el mundo, que son más de 700, acompaña también esta tendencia de lo que son hoy los nómadas digitales, de quienes trabajan en forma remota 100%, y de alguna manera ofreciendo esto quizás a todos los colaboradores de una misma empresa, estás aunando y dando los mismos beneficios. Así estés acá o estés en una oficina en New York, te vas a sentar en un escritorio, en un espacio que tiene las mismas características, vas a tener una cafetería que te va a brindar el mismo servicio. Entonces, también sirve para eso, ¿no? Para ecualizar, para agregar cultura, por más de que hoy en el mundo podés estar en cualquier lugar, desde cualquier lugar trabajando, ¿no? Y es total, y eso es una realidad. Entonces, el desafío también es acompañar con productos y con estos pases flexibles, como decís vos, que nosotros llamamos All Access, a cualquiera de las locaciones que tiene WeWork en el mundo. ¿Y hay nuevas zonas? ¿Hay lugares que se están desarrollando? ¿Creen que el distrito Cartier va a ser el nuevo Catalinas?
¿Cómo están esas cuestiones geográficas en lo que es la descentralización de las oficinas? La verdad que Distrito Cartier es parte de Catalinas, es el nuevo Retiro, por lo cual y se ha demostrado que Catalinas es una zona altamente demandada. De hecho, el último edificio que se construyó se alquiló el 97%, creo, 95%, a valores récord, por lo cual Cartier lo vemos como una oportunidad que hablábamos, como hablábamos recién, tiene todo lo que un edificio tiene que tener, los servicios. Y en las nuevas zonas, que puede ser Palermo o el submercado que más demanda tuvo en el último periodo, que fue el norte de Cava, realmente es un caso para analizar, ¿no? Si bien hay que tener en cuenta que había poca oferta, pero el edificio que se estrenó de 60.000 metros cuadrados se alquiló en casi 100%, también a muy buenos valores. Y ¿cuál es y dónde está? Eso está en Manuela Pedraza, el Libertador. Perfecto. Y ese edificio, por ejemplo, nosotros mudamos ahí a 25.000 metros cuadrados. Y en ese periodo de la pandemia solo mudamos 30.000, de los cuales 25.000 fueron a ese edificio. Claro. O sea, que da la pauta de qué fue lo que pasó. Y el otro porcentaje, ¿dónde fue? Al otro edificio nuevo de Catalinas. O sea, existe lo que decía Valeria, el Flight to Quality, que es donde la compañía realmente entiende que agrega valor para hacer un cambio. Hoy, realmente para mudarse, una compañía tiene que ver dónde agrega valor. Y ya dejando de pensar en metros cuadrados y pasando a pensar en personas, en gente, ¿no? Y pensando en la gente, las oficinas siguen siendo un pilar fundamental como espacio de trabajo. Entiendo que para WeWork seguramente no, porque están con amplia ocupación permanentemente en todas las sedes. Sí, y hablando un poco de las zonas que recién lo mencionabas, y como dice Gonzalo, quizás se pensaba que el centro de la ciudad iba a quedar un poco relegado después de la pandemia, ¿no? Estaba como ese fantasma. Y particularmente para WeWork, la torre que tiene mayor ocupación está en Catalinas. ¿Sí? Casi al 100%, incluso con un valor más alto que antes de la pandemia, ¿sí? Claramente hoy la descentralización y el tener como distintos puntos en la ciudad para una misma empresa también es un valor agregado. Entonces ya no tiene que ver con una zona. El centro sigue siendo el punto preferido por la conectividad, por los transportes, claramente. Hoy la mayoría de la gente sigue eligiendo el transporte público en la planta o en los colaboradores en una empresa. Entonces, esa zona sigue teniendo una demanda súper estable. Y sí, zona norte, por supuesto, cuando nos quisimos ir del centro, empezó a tener, digamos, una demanda creciente. Hoy se sostiene. Y también como punto intermedio entre Cava y Pilar, ¿no? Entonces, antes quizás no pensabas de viajar de una punta a la otra 40 kilómetros. Bueno, zona norte es el punto intermedio, que si te tenés que mover, hay una demanda que es estable y sigue estando en el clúster norte, con niveles de ocupación que van creciendo, acentuándose en el 2023. Bien. Si alguien compra una oficina, ¿ustedes qué recomendación le dan de cómo transformarla si no es una oficina nueva, ¿no? Si es una oficina de las nuevas, por supuesto que ya viene con todo incorporado. Bueno, ahí hay que entender bien la cultura de la empresa, ¿no? No todas las empresas tienen la misma cultura, dependiendo un poco a qué industria pertenezcan. Entonces, ahí va un poco la mano, un poco decían los chicos, ¿no? De no trabajar sobre, digamos, el metro cuadrado, sino sobre la experiencia de los espacios y del uso que le van a dar a esas empresas. Entonces, ahí, digamos, el equipo de arquitectos y toda la industria de lo que es el interiorismo de oficinas conecta un poco las necesidades de espacios físicos con la necesidad de experiencias. Entonces eso es un poco también desde Newmark el servicio que brindamos previo a la toma de decisiones de la compra-venta de la oficina, digamos. Claro. ¿Y la gente está finalmente volviendo a trabajar? ¿Qué les cuentan sus clientes cuando alquilan, cuando compran? ¿O les cuesta más? ¿O están buscando estas excusas? O mejor dicho, estos traccionadores para poder atraerlos, ¿no? Hay un consenso en el management que es necesario volver a las oficinas, que la productividad bajó. El desafío está en qué es la experiencia que le van a dar a las personas y cuál es una real motivación, ¿no? Más allá que todos tienen claro que el team building es positivo, que es necesario el networking, verse a la cara, cruzarse en el pasillo. Sin embargo, hay muchos layouts que todavía no están preparados para eso. Entonces, ese cambio de paradigma tiene que ver con una decisión de la compañía
qué es lo que se está trabajando ahora. Por eso todos estos nuevos edificios que incluyen áreas flex, con muchos amenities, con muchos servicios, ayudan y colaboran a esto que todos coinciden con que es una necesidad, la vuelta, ¿no? Por otro lado, casi todos están de acuerdo con que el 5x7 no vuelve más. Claro. Entonces de ahí entre si es 3x2, 4x1, eso no está del todo claro, ¿no? Bueno, es una decisión de cada empresa, supongo, sí, y negociación individual, claro, a veces también. A veces no solamente es decisión de la empresa, sino de la posibilidad que tenga la empresa de que los empleados quieran ir, digamos, claro. ¿no? Porque hay industrias que son muy competitivas, entonces los empleados medio que imponen las condiciones. Entonces, si vos no le das un poco lo que ellos quieren, entonces están atados un poco de pie y manos, porque un poco lo que decía Gonza, quizá los directivos, las empresas quieren mayor presencialidad, digamos. Pero bueno, hay jóvenes que no, porque viven más alejados y demás, y no ven la necesidad de estar tanto tiempo en la oficina. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se tiene que terminar de acomodar, digamos. Y las oficinas flexibles también son un servicio para las empresas, no solamente para personas individuales o para startups o para aquellos que no tienen o no quieren alquilar una oficina propia. También les pueden dar otros puntos a sus empleados, como decía, ¿no? De team building, de networking. Sí. Dentro de todos los members de WeWork, siempre fue un 60-40, 60% en grandes empresas y 40% negocios medianos y chicos. El año pasado hay un porcentaje mayor en lo que es el segmento de empresas, ¿sí? Creo que las empresas grandes son las que tienen el mayor desafío de reacomodarse, claro, ¿no? De reacomodar su planta a este esquema híbrido, flexible, cada una encontrando su propia dinámica, su propio ecosistema que funcione, que retenga también, porque hoy el espacio es una herramienta de retención de talentos y así como decía Fernando, el colaborador mismo demanda dónde quiere trabajar, claro, por qué voy a ir ahí y qué me suma a mi experiencia, qué suma a mi calidad de vida también. Entonces, voy a poner el foco en lo mismo, es siempre entender el uso del espacio, nosotros vemos el modelo como un modelo de consultoría, como un real estate as a service, como un servicio. Sí, hablo con vos, entiendo qué es lo que necesitas, te asesoro, buscamos los metros privados, comunes, también en un modelo de costo-eficiencia para las empresas, porque no solo vamos a hablar de variables, digamos, como es la retención, claro, siempre, el engagement y demás, pero también la empresa busca eso, ¿no? Busque cada peso que se invierte en un espacio flexible tenga el uso intensivo que se le debe dar, ¿no? Y quizás usar otros espacios comunes, compartidos, como los que recién te mencionaba. ¿La sustentabilidad, la tecnología también son demandas de las empresas en sus edificios, en sus espacios de trabajo? Sí, hoy es algo fundamental, digamos, eso es lo que se viene, se está implementando en Europa y en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con ESG, digamos, lo que es impacto ambiental, impacto social y la gobernanza del edificio. Entonces ahí es donde interfiere la tecnología y te ayuda a poder cuantificar, a tomar información y a definir parámetros y objetivos, digamos, ¿no? Entonces, en Europa, por ejemplo, los edificios están catalogados como los electrodomésticos, de acuerdo al consumo eléctrico, si es A, si es B, si es C, si es D, y tienen los mismos stickers, digamos, y entonces hay empresas que si el edificio no cumple la categoría, digamos, del límite que le marca la corporación, no pueden habitar esos espacios. Bueno, y acá es un poco lo que va a venir, ¿no? La certificación del consumo eléctrico de los edificios, qué se está haciendo con los residuos, mismo cómo vienen los empleados, digamos, ¿no? Porque si muchos empleados vienen del exterior, ahí todo eso, o sea, el real estate es una industria y como toda industria tiene una huella de carbono, digamos, claro, ¿no? Entonces ahí es donde también interviene la tecnología para medirla y fijar objetivos. Reducirla. Y todas las corporaciones están trabajando en eso, digamos. ¿Y ustedes cómo trabajan? ¿Cómo son sus oficinas y sus edificios? Espectacular, la mía, por lo menos. Los invito cuando quieran. No, quiero sumar algo ahí. Hay una conciencia ambiental que, digamos, que es transversal a todas las industrias. Entonces, claramente, cuando hay una opción de buscar un espacio nuevo, hay ciertos requisitos como certificaciones que quizás antes no se pedían. Claro. Y hoy son una condición. Exactamente, son una condición de contratación. De base
Y después hablamos del tema de los servicios que sumás y demás, del Claro. uso eficiente también que hace el edificio de los recursos, de cómo se traslada la gente, si tenés puntos o no cerca de medios de transporte. Entonces, digamos, es una conciencia que viene increyendo y que va acompañando también cuando se piden requisitos para una movilización de un espacio al otro para adquirir metros. Hay mucho edificio entonces que se va quedando afuera, ¿no? Porque no va cumpliendo con tanta condición y tanto requisito, desde la experiencia hasta la sustentabilidad y bueno, todo esto que venimos hablando. Por eso es realmente importante la gobernanza que tiene ese edificio. En otros países del mundo, en general, los edificios son de fondos o de empresas completas. Lamentablemente en Argentina eso ha ido menguando con todas estas transacciones. De eso hoy los edificios quizás tienen más de, te diría, 2, 3, 4, hasta 10 dueños. Claro. Y eso a veces complica ciertas tomas de decisiones, digamos, ¿no? Pero sí es importante que si ese edificio tiene una gobernanza donde pueden definir parámetros y objetivos, muchas veces es más fácil ir haciendo inversiones pequeñas pero recurrentes que estar años sin inversión y tener que poner todo el dinero junto, donde quizá tenés hay un piso que el dueño es un family office, digamos, y hay un piso que es de una corporación, entonces las decisiones son asimétricas. No, y eso complica también en lo que es la transformación del microcentro, porque justamente hay mucho edificio de oficina con muchos dueños, como decís vos, 12, 15 dueños, y es muy difícil que se pongan de acuerdo en llevar adelante una transformación de ese edificio. Y tengo entendido que hay 60 edificios en la ciudad, en el microcentro, en el radio del microcentro, que están detectados como de único dueño o pocos dueños y que tienen potencial para esa transformación, sí, para que puedan ponerse de acuerdo en esa decisión. Sí, es muy correcto lo que dijo Fer recién, que hay que separar mucho los propietarios los que son de un solo dueño, un edificio, que los edificios que tienen muchos dueños, porque se les puede agregar valor, en el caso del microcentro, cambiar el uso, y eso tendría obviamente un mayor potencialidad de mercado, ¿no? Pensando en lo que es el mercado residencial, por ejemplo, hotelero. Después hay otro desafío que es el mercado secundario, ¿no? ¿Quién es, a qué mercado apunta y quién realmente quiere ir al microcentro? Pero esto indicaría, con el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la ciudad, con la ley, con los beneficios impositivos que comentaron más temprano, que hay realmente una oportunidad. O sea que todos los desarrolladores, compañías que tienen excedente de pesos, los están mirando. Vamos a ver cuáles son realmente los valientes que lo ejecuten y ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Claro. La verdad que estamos permanentemente conversando sobre esto y también ver los layouts, ¿no? Porque por más que haya muchos edificios hay que ver el tamaño de la planta, que tenga luz natural. No todo se puede reconvertir, no todo es lo mismo. Sí, no todos tienen conexiones de gas, de agua, posibilidad de hacer baños, cocinas, en el caso de que se transformen en viviendas, porque pueden tal vez tener otro tipo de transformación, pero sí, es muy difícil. Sí, que tenga luz natural, la inversión es muy grande, pero bueno, la verdad que, como bien dijiste, la verdad que el stock es muy importante y habiendo tan poco producto bueno en la ciudad de Buenos Aires, es natural que todos los estemos mirando. Claro. Sí.